Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video completamente de Warzone Mobile como siempre, pues aquí informándoles que es lo más importante y pues de fondo vamos a estar hablando a detalle de lo más importante, ok. Como siempre, like y suscripción se agradece, mis queridos cracks, por favor quiero que vean completamente este video, quiero saber su opinión y quiero que sean un poquito conscientes de cómo puede afectar esta opinión para muchas personas o de qué manera afecta el juego para dispositivos móviles, de qué manera va a estar llegando. Ok. Hablemos a detalle de la tercera persona de Warzone 2.0, que como ustedes saben, pues se había quitado, hace algunas semanas se había quitado la tercera persona de Warzone 2.0. Se ha añadido nuevamente la tercera persona en lo que es Warzone 2.0. Me cierro de esto porque esto afecta a Warzone Mobile. Como ustedes saben, al día de hoy Warzone Mobile aún está en lanzamiento limitado regional. Faltan más actualizaciones, faltan más regiones, faltan muchas cosas que hacer actualmente como optimizaciones y demás. Ok. Más importante es lo detallado que voy a comentar. La tercera persona se la pidieron a Raven que la volvieran a incluir actualmente a Warzone 2.0. Como ustedes saben, es un modo al día de hoy que es público, no es de Rankeds, porque las Rankeds que van a ver actualmente en Modern Warfare 2 las van a incluir la gente de Treyarch hasta mediados del siguiente año. Lo más seguro es que en Warzone Mobile haya sistema de Rankeds en el modo Battle Royale. Ok, pero quiero dejar algo en claro. El modo tercera persona, si llega a Warzone Mobile, que imagino que sí va a estar llegando porque incluso Warzone 2.0 pues lo tiene, y como ustedes saben trabajan en el mismo motor gráfico en muchas cosas y muchos aspectos posibles, pues lo más seguro es que también llegue para Warzone Mobile. Y antes de que digan, yo solo quiero que sea primera persona, no quiero que sea tercera persona, la verdad, para que todo el mundo esté feliz, creo que lo mejor es meter tercera persona. A mí no me afecta. De todas formas, ellos han comentado de que el modo tercera persona, así como ha pasado con Warzone 2.0, va a ser evento por tiempo limitado. Que, por ejemplo, lo metemos un fin de semana, lo quitamos, lo volvemos a meter dentro de 3 semanas y así sucesivamente. Porque ellos lo que quieren enfocarse obviamente es lo típico. El competitivo, tanto en Warzone Mobile como en Warzone 2.0, el competitivo va a ser enfocado completamente solo a primera persona. La tercera persona va a ser más que todo de diversión, partidas públicas, de chill, así, tranquilamente. Y yo no le miro nada malo. Al fin y al cabo está bien, porque así, aunque sea, te va a dar gusto. Un día venís y te jugás una tercera persona, estás viendo la skin que te has comprado, la pasada de diversión porque no estás jugando competitivo y no veo nada malo. A ver, si la gente de PC o de consola pide la tercera persona, porque gracias a ellos es que volvió la tercera persona, que se los pidieron a Raven y Raven vino y dijo, bueno, vengan, aquí le damos la tercera persona otra vez. Y no hay que dar tanto hate en la comunidad móvil de Call of Duty. A ver, si hay gente que ha jugado tercera persona toda su vida, como por ejemplo el PUBG Mobile, que la primera persona de Call of Duty, la primera de todas fue obviamente de móviles de Call of Duty, pues no sé, o sea, Call of Duty Mobile, y al día de hoy es algo que a la gente le gusta jugarlo, pues está bien, o sea, básicamente está perfecto. Además de que el sistema de movilidad siempre es un poco más frenético en tercera persona que en primera, o dependiendo de cómo se utilice el campo visual. Pero está bien, o sea, son cosas a tener muy en cuenta, que son infravaloradas en dados aspectos de dispositivos móviles. Además de que hay gente que le gusta jugar más en tercera persona que en primera persona. Y jugar en tercera persona por diversión, no competitivamente, está bien, porque el juego va a tener de por sí sistema de rangos, pero va a ser en primera persona todo esto, a nivel competitivo, que a nivel de muchas cosas y aspectos posibles y demás. O sea, ya para que sepan exactamente al pendiente de todo tipo de información o algo por el estilo, que está bien, está muy bien. Yo honestamente no me enojo, no me molesto. O sea, por ejemplo, ahorita estaba jugando que para grabar actualmente de fondo el video me puse a jugar tercera persona. Lamentablemente no, se me olvidó buscar en muchas partes, entonces estaba jugando solo. De todas formas no tenía nada con quien jugar porque de momento solo están VR en tríos en tercera persona. Pero no sé, o sea, me hace gracia porque puedo ver la skin de Messi, puedo ver las skins que tengo compradas, adquiridas y demás. Tiene el sistema de inspección de armas y todo eso. O sea, son cosas a tener muy en cuenta que valen completamente la pena en muchos aspectos. Y pues no lo veo malo, no lo veo malo. Tal vez mucha gente esté un poco molesta con este comentario, pero a mí no me afecta ni tampoco me molesta de que metan un modo tercera persona por diversión. No vas a dividir a la comunidad, no, porque solo es un evento que va a estar por tiempo limitado, luego lo quitan, luego lo vuelven a poner cuando les da la gana y así sucesivamente, porque su enfoque es la primera persona y el nivel competitivo. O sea, yo sé que mucha gente va a decir, bueno, Destro, lo que pasa es que queremos que solo el juego sea de una parte para no dividir a la gente. No vas a dividir a la gente teniendo en cuenta que a mi punto de vista y a mi gusto va a haber mucha más gente jugando Warzone Mobile por el tema del mapa de Verdansk que jugando Warzone 2.0.
Con eso te lo digo todo. Más aún teniendo en cuenta de que posiblemente esto llegue como emulado para PC. O sea, no por GameLoop, pero sí oficializado completamente por Activision. Que como ustedes saben, sí se va a poder jugar en PC. Y que la gente de PC va a poder jugar con la gente de PC, la gente de móvil va a poder jugar con la gente de móvil. Todo el emparejamiento va a estar, obviamente, no va a estar unido, sino más que todo va a estar separado. Pero claro, si quieres jugar con una persona de PC y una gente de móvil, pues ahí va a ser lobbies aleatoriamente como ensalada de fruta, podríamos decir, que van a estar revueltos entre todos. Y mucha gente piensa de que, ay no, que quiten el emulador y yo... A mí me da igual que haya emulador o no. Al fin y al cabo, de todas formas, tenemos separación de qué manera puedas jugar. Que si hay gente jugando con mando, solo gente con mando va a haber en esa lobby. Que si hay gente que solo juega con el touchpad, va a haber gente que solo juega con el touchpad. Gente que quiera jugar de PC, ahí. La diferencia cae, pues, cuando en una partida invitas a alguien de PC o invitas a alguien que esté utilizando mando, lo que se vuelve completamente una lobby de gente de PC, gente de mando y gente actualmente que juega en dispositivos móviles, dependiendo de cómo vaya completamente equilibrado eso. Que me parece perfecto, son cosas a tener muy en cuenta. No sé, o sea, fuera de lo que estamos acostumbrados al día de hoy con Warzone Mobile y demás cositas de la vida, pues siento de que lo están haciendo bien. Además de que faltan más actualizaciones, se viene la región de Norteamérica, posiblemente ya para enero, mediados de enero. Y esta región nos beneficiará completamente a toda la región de Latinoamérica, bueno, básicamente todo el continente americano. Así que bueno, no hay de qué preocuparnos y de qué pueda salir bien o qué pueda salir mal. Estamos de acuerdo en ello. Mucha gente tal vez me diga, no, esto que vamos a salir perjudicados. No, hombre, o sea, ¿vos crees que Latinoamérica es una de las regiones que normalmente utilizan? Con que esté en Estados Unidos o que esté Estados Unidos, México y Canadá, ya salimos ganando todos, porque básicamente los servidores están en nuestro continente. No es como ir a otro continente, como lo que es actualmente Australia, y estar agarrando servidores de 300, 400 de ping contra gente como lo que son los chinos. O sea, básicamente ahí te pongo la previa imagen de lo que pueda pasar o lo que no pueda pasar al día de hoy. Ahora, dime una cosa, ¿qué piensas acerca de la tercera persona? Honestamente, a mí no me afecta ni nada por el estilo. Yo siento que es un buen modo de juego para poder pulir e incluso para poder tener en cuenta a detalles posibles de lo que pueda traer para la mayor movilidad y gameplay del juego, y como partidas incluso, que sería muy divertido, porque bueno, ya les he comentado, la tercera persona sí estará llegando, pero solo como por tiempo limitado. No será un modo de juego permanente como primera persona o sistema de rankeds como lo que se espera para Warzone Mobile, además del sistema de prestigio y otras cositas más que van a agregar actualmente al juego, y me parece perfecto. De todas formas, faltan cosas por analizar, optimizaciones por hacer, tanto el dispositivo gama media alta en adelante, o gama media, y pues veremos cómo resulta todo esto para este año 2023. La verdad es que faltan muchas cosas por hacer, muchas cosas por explorar, y muchas cosas que pulir en este juego que empezó muy verde. Al día de hoy podríamos decir de que ya le falta poco menos para decirle que está muy verde, pero son cositas y... bueno, vamos a ver de qué manera lo lleva Activision de la mano con sus developers móviles que ha adquirido. Como ustedes saben, hay poco menos de más de 6 estudios de desarrollo en este juego. Esperemos lo mejor. Y honestamente al día de hoy a mí Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 me está pareciendo que están muy hermosos, con muchos errores obviamente, como lo que es la optimización. Incluso la optimización en PC y en consola se ha notado completamente en Warzone 2.0. Veremos qué pasa conforme a lo demás con el nuevo motor gráfico y esperemos lo mejor como siempre, claro que sí. Bueno, habiendo dicho eso me despido. Mi nombre es Destro32, que la 1314 me los acompañe y nos veremos posiblemente en un próximo video de Warzone Mobile. Muchas gracias por estar al pendiente, muchas gracias por todo el apoyo, que es lo más importante, y gracias por estar siempre al pendiente de toda la información. Bueno, con eso me despido, que la 1314 me los acompañe y nos vemos en un siguiente video de Warzone Mobile, claro que sí.